La adolescente Angie Caseros tenía una relación muy especial con su madre, Blanca Ramírez. Ambas eran inseparables y siempre estaban la una para la otra. Lastimosamente, ese vínculo indestructible las llevó a compartir el mismo fatídico destino. Su historia causó conmoción y dejó profundas heridas en la sociedad guatemalteca, que descubrió con horror que los lazos familiares no siempre son sinónimo de amor y de lealtad. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video, donde te contaremos los detalles de esta historia de envidia, avaricia y traición, y del impactante desenlace de la investigación que reveló los oscuros motivos detrás del brutal doble crimen. El caso de Angie Caseros y Blanca Ramírez. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Angie Nicole Caseros Ramírez, nacida el 13 de septiembre de 2003 en Guatemala, era una jovencita alegre que, según sus amigas, irradiaba felicidad a todos los que la rodeaban. Para mediados de 2021, a sus 17 años, estaba lista para culminar la educación secundaria e iniciar una nueva aventura en la universidad. Angie cursaba el último año en un colegio católico para señoritas y disfrutaba de un estilo de vida sin privaciones. Esto gracias a que su padre, Luis Eduardo Caseros Mendizábal, obtenía buenos ingresos a través de los negocios de transporte que manejaba. Además de poseer varias propiedades y vehículos, Luis era un hombre al que le gustaba vestirse elegante y a la moda. Era todo lo contrario a su esposa, Blanca Lesbia Ramírez Chacón, quien tenía un estilo más sencillo y austero. No lucía joyas ni llevaba maquillaje. La relación entre ambos había comenzado 30 años atrás, luego de que el primer matrimonio de Luis fracasara. Fruto de esa unión había nacido una niña, Catherine Alexandra Caseros Centeno. Sin embargo, tras separarse de la madre, el hombre no estuvo del todo presente en su crianza, aunque siempre veló por ella económicamente. Por su parte, Blanca, de 52 años, fue descrita como una mujer de buen carácter y una madre dedicada. Siempre iba a las reuniones del colegio, por lo que las amigas de Angie la conocían y fueron testigos del cariño genuino que compartían madre e hija. No obstante, la relación con Luis no era el cuento de hadas que la mayoría podría imaginar. Desde un principio, él le dejó claro su rol en la familia, pues mientras él trabajaba, ella debía hacerse cargo de la casa y de la crianza de Angie. Con el tiempo, Luis se fue revelando como un hombre manipulador y controlador, que ejercía violencia psicológica sobre su esposa. De acuerdo con los informes, él la menospreciaba y la humillaba constantemente, haciéndole ver que él era un hombre especial y que ella debía estar agradecida de tenerlo a su lado. En ocasiones, los ataques verbales de Luis terminaban en violencia física contra Blanca, quien sufría en silencio los maltratos de su esposo, pues lo más importante para ella era mantener a Angie al margen de aquella situación. No obstante, en un punto pensó que había tenido suficiente y decidió que era el momento de buscar ayuda. Fue así como en octubre de 2020, Blanca acudió a la Fundación Sobrevivientes, una organización civil guatemalteca que ofrece atención psicosocial a las víctimas de violencia. Allí comenzó a recibir asesoría psicológica para lidiar con los problemas en casa. Angie
Solía acompañar a su madre a las sesiones, y aunque ella nunca fue víctima de la violencia de su padre, cuando la atención de la institución se extendió a los otros miembros de la familia, la adolescente también comenzó a asistir a terapia. Después de un año, parecía que Blanca finalmente había adquirido las herramientas para salir del ciclo de violencia al que estuvo sometida durante 3 décadas. Según el testimonio de vecinos que conocían los abusos de Luis hacia su esposa, ahora se le veía más tranquila y decidida. Mientras todo esto pasaba, la familia vivía en una bonita vivienda situada en un condominio en el área más poblada de la ciudad de Guatemala. Luis era propietario de otra vivienda en ese mismo lugar, la cual, de acuerdo con los reportes, pensaba dejar como herencia a su hija menor. Aunque en general parecía que el hombre se llevaba bien con Catherine, todo indica que en el fondo su hija mayor le guardaba cierto resentimiento por haberla abandonado. Y aunque la joven tenía un trato cordial con su media hermana y su madrastra, la evidente preferencia de Luis por Angie alimentaba el resquemor que crecía dentro de ella. Para inicios de 2021, a sus 34 años, Catherine era madre de 2 niños, pero se había separado del padre de los pequeños. Fue entonces cuando recurrió a Luis, a quien le pidió ayuda, alegando que se había quedado sin un lugar donde vivir con sus hijos. Algunas fuentes sostienen que Luis accedió a dejarla vivir en la otra casa de su propiedad, pero le puso 2 condiciones. La primera era que en el inmueble solo deberían alojarse ella y sus nietos, y en segundo lugar, le pidió que le pagara una especie de renta mensual a Blanca, con lo cual ella pareció estar conforme. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Luis descubriera que su hija había comenzado a convivir en la casa con un hombre llamado Lester José Álvarez Medina, de 37 años, de quien había quedado embarazada de su tercer hijo. Como era de esperarse, esto molestó de sobremanera a Luis, pues su hija no solo había traicionado su confianza al llevar a otro hombre a vivir a su propiedad, sino que tampoco había cumplido con los pagos acordados. Además, él no veía con buenos ojos a la nueva pareja de Catherine. Como consecuencia de sus acciones, Luis le dio a la joven un plazo para que buscara otra residencia, lo que creó mayor fricción entre ellos. También tuvo algunos con Lester y, a raíz del incidente con la vivienda, en abril de ese año tuvieron un altercado que afortunadamente no pasó a mayores. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible y el 20 de agosto, Luis les exigió que abandonaran la casa. Esto enfureció a Catherine, quien finalmente decidió mudarse con sus hijos y Lester sin comunicarle a la familia su nueva dirección. Pese a lo ocurrido, a finales de agosto, la joven retomó el contacto con su media hermana y su madrastra. Según los reportes, durante varios días se comunicó con Blanca para hablar de su embarazo y contarle que tenía un antojo de enchiladas guatemaltecas. Entonces, Catherine le pidió que la visitara en su nueva casa para que le preparara el platillo. Pese a los recientes incidentes, Blanca era una mujer de buenos sentimientos y vio esa reunión como una oportunidad para acercarse a su hijastra y limar asperezas que propiciaran la reconciliación entre padre e hija. Finalmente, acordaron verse el domingo 5 de septiembre de 2021, pero en ese momento, Catherine tampoco le reveló su dirección. Le dijo a Blanca que se la haría llegar a Angie, lo que quería decir que la adolescente tendría que acompañar a su madre a ese encuentro. Lo que ninguna de las dos sospechaba era que detrás de aquella inesperada invitación había un plan macabro urdido por Catherine para zanjar de una vez por todas las rencillas con su hermana y madrastra y recuperar el lugar que ella creía que por derecho la correspondía como hija mayor de Luis. Aquí las versiones difieren, pues mientras una vecina declaró que Blanca y Angie se habían mudado a la segunda casa de Luis, en declaraciones posteriores el hombre admitió que dormían en habitaciones separadas, pero dentro del mismo inmueble. De acuerdo con este relato, ese domingo, Luis se levantó temprano, pues debía salir por cuestiones de trabajo. El hombre dijo que vio a su esposa e hija antes de irse a dormir la noche anterior, pero no se despidió de ellas esa mañana, pues las puertas de sus habitaciones estaban cerradas, por lo que supuso que seguían dormidas. Lo que él no sabía, pues su esposa no se lo dijo,
era que Blanca y Angie habían acordado visitar a Catherine para preparar el platillo del que supuestamente tenía un antojo por el embarazo. Al parecer, madre e hija se levantaron después de que Luis se marchó. Se arreglaron y salieron en la camioneta conducida por Blanca hacia la dirección que les había enviado Catherine. Después de eso, jamás regresaron a casa. Cerca del mediodía, Luis regresó a su residencia y se encontró con la sorpresa de que Angie y Blanca no estaban allí. Trató de contactarlas, pero no respondían sus mensajes ni atendían sus llamadas. Definitivamente, algo extraño había sucedido. Según los registros, eran poco más de las 12 cuando la compañía de seguridad privada que administra el condominio recibió una alerta de la vivienda de los caseros Ramírez. El personal atendió de inmediato el llamado y unos agentes se dirigieron a la residencia, donde encontraron solo a Luis, quien les dijo que su esposa e hija habían desaparecido. Descubrieron que en la parte posterior de la casa había 2 mujeres jóvenes, una de las cuales estaba lesionada, por lo que solicitaron la presencia de bomberos y de la Policía Nacional Civil. Una de las presuntas intrusas se identificó como hija del propietario, lo cual fue confirmado por Luis. Sin embargo, el reporte de la policía fue que al llegar a la residencia se encontraron con un escenario diferente al descrito por el personal de la empresa de seguridad. Señalaron que en el lugar recibieron una denuncia por amenazas de parte del propietario de la vivienda, identificado como Luis Caseros Mendizábal. Esa persona dijo que en la parte posterior estaban 2 mujeres que tenían la intención de agredirlo con un bate, pero cuando ellos se presentaron ya habían huido. Los policías también notaron que en las paredes externas de la casa había 2 grafitis escritos con tinta negra. En uno decía que la mujer ajena se respeta y en el otro daba a entender que se habían metido con la mujer de alguien. Al lado de cada frase estaba escrito el número 18, como dando a entender que las marcas fueron hechas por integrantes de la pandilla Barrio 18. No obstante, cuando entraron a la vivienda, encontraron a Luis completamente nervioso, incapaz de hablar con los agentes para explicar lo sucedido. Según el reporte policial, no recibieron denuncia alguna respecto a las mujeres desaparecidas. Sin embargo, un oficial que declaró de forma anónima a un medio local dijo que en ese momento le explicaron a Luis que para formalizar la denuncia debía activar las alertas. Algunas fuentes informaron que, al parecer, no fue él quien puso las alertas de desaparición de su esposa e hija, sino las tías de Blanca, quienes, en el caso de ella, por ser adulta, activaron la alerta Isabel Claudina, que consiste en comunicar la desaparición de una mujer para garantizar su pronta localización y resguardo. Mientras que por Angie pusieron la alerta Alba Kenneth, que es el mecanismo que se utiliza ante la desaparición de un menor de edad. Lo cierto es que la misteriosa desaparición de la mujer y su hija causó gran conmoción entre quienes las conocían. Casi de inmediato, los boletines de alertas emitidas por las autoridades empezaron a ser compartidos en las redes sociales por las compañeras de clases y amigas de la estudiante. Lo mismo hizo la Fundación Sobrevivientes, que difundió las fichas de búsqueda en sus perfiles y en su portal web, y además anunció que se sumaría como querellante en el caso. De igual modo, las amigas de la adolescente crearon en las redes sociales la cuenta Buscando a Angie, con el fin de apoyar su localización. Según los informes, la última vez que vieron a Angie y Blanca fue el domingo 5 de septiembre. A partir de allí, su rastro se perdió. Aunque lucía visiblemente angustiado, Luis no decía nada que pudiera guiar a las autoridades en la búsqueda. Eso cambió de forma radical cuando la directora de la Fundación Sobrevivientes decidió dar un paso al frente y declarar sobre los antecedentes problemáticos de la relación de la pareja. La mujer explicó que Blanca sufría no solo de violencia psicológica, sino también económica a manos de su marido. También dijo que la última vez que vieron a Angie y Blanca en la institución fue 2 días antes de su desaparición, el 3 de septiembre. Él tenía mucho a menospreciarla, entonces incluso él tenía pues recurso económico, pero ella siempre vestía muy sencilla, ¿verdad? Para el recurso que tenían, porque él limitaba a veces esos ingresos para el arreglo,
y que siempre buscaba como insultarla, menospreciarla, indicarle que no tenía capacidades. En este caso, pues por eso venía también, la acompañaba a su hija, porque ella, pues al ver la situación de su mamá, tenía que involucrarse, entonces ya la estaba afectando emocionalmente. Entonces con ella, claro, no era directa la violencia, pero sí había mucho apego con su mamá. Tras estas explosivas declaraciones, Luis comenzó a ser considerado como el principal sospechoso de la desaparición de su esposa e hija, por lo que fue llevado nuevamente a la comisaría para ser interrogado. Esta vez, el hombre pudo hablar, y lo que dijo le dio un giro de 180 grados a la investigación. Según Luis, cuando llegó a su casa antes del mediodía, encontró allí a su hija mayor, Catherine Caseros, lo que le extrañó bastante, porque ella no tenía permitido el acceso a la vivienda. Pero la joven no estaba sola. La acompañaba una mujer desconocida, quien tenía en su poder un bate. Según el relato de Luis, no solo estaban robando varios objetos, sino que parecía que tenían la intención de agredirlo, por lo que pidió ayuda al personal de seguridad del condominio. Cuando llegaron los agentes de seguridad, las mujeres saltaron por la ventana hacia la parte trasera de la casa y luego huyeron antes de que llegara la policía. Con esta nueva información cambió su enfoque y las autoridades comenzaron a buscar a madre e hija. Lastimosamente, la búsqueda llegó a su fin 3 días después, cuando los cuerpos sin vida de Angie y Blanca fueron localizados en una cuneta a varios kilómetros de su casa. Estaban envueltos en mantas con estampados y presentaban evidentes signos de violencia. Algunas fuentes indicaron que bomberos voluntarios recuperaron los restos de Angie la noche del martes 7 de septiembre, mientras que Blanca fue localizada pocas horas después, la madrugada del miércoles 8, a varios metros de distancia. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que de inmediato activó el protocolo de feminicidio. Al día siguiente, 9 de septiembre, las víctimas fueron identificadas por medio de las huellas digitales, aunque la fiscalía también citó a Luis para que hiciera el reconocimiento visual de los cadáveres. Los forenses encontraron rastros de violencia y se determinó que la causa de defunción de madre e hija fue la asfixia. Él o los atacantes utilizaron cinchos o abrazaderas de plástico color negro que pusieron alrededor de sus cuellos y presionaron hasta quitarles la vida. Sin embargo, el resto de los exámenes no se hicieron públicos y se entregaron al Ministerio Público para sustentar la investigación, que fue declarada bajo reserva. Tras el hallazgo, el Ministerio Público inició la investigación del doble crimen. Entretanto, familiares, amigos y compañeros de estudios de Angie lloraban la pérdida de la joven de 17 años, quien tenía muchas metas y sueños por cumplir, así como de la amorosa madre que luchaba por mantenerse a salvo de la violencia y proteger a su hija. En declaraciones posteriores, Luis señaló que cuando le avisaron sobre el hallazgo de los 2 cuerpos, tuvo la corazonada de que se trataba de Angie y Blanca. Además, comenzó a pensar que su propia hija, Catherine, estaba involucrada en los crímenes. Los resultados de las pesquisas pronto revelarían que las sospechas de Luis no estaban muy alejadas de la verdad. Mientras las investigaciones avanzaban, las amigas de Angie organizaron una vigilia que se llevó a cabo la tarde del viernes 10 de septiembre en las afueras del colegio. A la actividad se sumaron alumnas y exalumnas que exigieron que se hiciera justicia. Ese mismo día publicaron en las redes sociales un comunicado en el que, además de compartir sus sentimientos hacia Angie y solidarizarse con la familia, expresaban su malestar por los intentos de la institución de impedirles hablar de lo ocurrido. Un día después, el sábado 11 de septiembre, la empresa de vigilancia privada del condominio también emitió un comunicado que compartió con los residentes del lugar, en el que informaban lo que sabían sobre el incidente registrado en la residencia de la familia Caseros Ramírez. En el texto, explicaron algunos de los hechos que hemos narrado a partir del momento en el que fueron contactados por el propietario de la vivienda y mencionaron que enviaron copias del registro digital del ingreso, fotografías y datos de los visitantes a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para su investigación. De acuerdo con el seguimiento efectuado a los registros telefónicos y a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se estableció que Angie y su madre llegaron el domingo 5 de septiembre a la casa de Catherine
ubicada en una colonia residencial cerca de donde se encontraron los cuerpos. Según la investigación, madre e hija fueron atraídas bajo engaño a ese lugar, donde fueron recibidas por Catherine, tal como mostraron las capturas de los videos de vigilancia, y no volvieron a ser vistas. No obstante, debido al silencio con el que las autoridades manejaban el caso, activistas y organizaciones por los derechos de la mujer se concentraron frente a la sede del Ministerio Público para solicitar que aceleraran las investigaciones y se informara sobre el avance de estas. Aunque de forma simbólica decidieron no gritar consignas, expresaron su inconformidad porque a más de una semana del secuestro y brutal crimen de Angie y su madre, no se había producido arresto alguno, por lo que exigían respuestas a las autoridades. Finalmente, el 1 de octubre, menos de un mes después de los crímenes, la Policía Nacional Civil informó que durante allanamientos efectuados en distintos lugares fueron arrestados 4 sospechosos por el crimen de Angie y Blanca, y que entre los detenidos estaba un familiar de las víctimas. La captura se llevó a cabo después de que el juez emitiera las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asesinato, plagio o secuestro y robo. Los detenidos fueron identificados como Catherine Alexandra Caseros Centeno, de 34 años, Ligia Imelda Ríos Aguilar, de 36, María Fernanda Salguero Caballeros, de 31, y Eddie Rafael Mis Ordóñez, de 19 años. Algunos medios reseñaron que en un primer momento también fue detenido Lester José Álvarez Medina, pareja de Catherine, quien aparentemente fue liberado poco después. En la audiencia de primera declaración, efectuada el jueves 21 de octubre en el juzgado, los 4 sospechosos fueron acusados por la Fiscalía del Ministerio Público, que colocaba a Catherine Caseros como la autora intelectual de los asesinatos de su media hermana, Angie Caseros, y de su madrastra, Blanca Ramírez. Los fiscales expusieron que entre la familia había desacuerdo, ya que Luis Caseros, padre y esposo de las víctimas, respectivamente, había desalojado a la principal acusada de una vivienda de su propiedad. Esto enojó a Catherine, quien habría ideado el plan para deshacerse de Angie y Blanca con la ayuda de sus amigas. Además, algunos medios reseñaron que ella también estaba molesta porque descubrió que su padre la había excluido de una póliza de seguro en la que figuraban como únicas beneficiarias su esposa y su hija menor. De acuerdo con los fiscales, los agentes privados del condominio donde residía Catherine, el 7 de septiembre notaron movimientos inusuales de una camioneta que entraba y salía del lugar. Además, a eso de las 8 de la noche de ese día, vieron salir el mismo vehículo conducido por un joven, presuntamente Eddie, y observaron que en la parte posterior llevaba unos bultos sospechosos. Los representantes del Ministerio Público presumían que en ese momento estaban trasladando los cuerpos de las víctimas, que fueron localizados horas después en un desagüe de aguas hervidas ubicado a la orilla de la carretera. Ese mismo día, los 4 detenidos fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva. Ligia Ríos y María Fernanda Salguero serán procesadas por los delitos de asesinato, secuestro y robo. Catherine Caseros por los delitos de asesinato y secuestro, mientras que Eddie Mis Ordóñez deberá responder por el delito de asesinato. Asimismo, la resolución que fue dictada por el juzgado otorgó a la Fiscalía un plazo de 3 meses para concluir con la investigación. Después de una serie de retrasos, finalmente en septiembre de 2023, 2 años después de la desaparición y asesinato de Angie Caseros y Blanca Ramírez, comenzó el juicio contra los 4 detenidos por el caso. Se esperaba que el proceso se llevara a cabo a finales de febrero o principios de marzo de 2024. Durante el proceso legal, el Ministerio Público presentó varias pruebas con las cuales buscaba comprobar que las víctimas estuvieron en la casa de Catherine y que, además, en ese lugar fueron asesinadas. Entre las evidencias recolectadas en la escena había un arete, un zapato deportivo, una cola y cabello que pertenecían a las víctimas. Los peritos también encontraron perfil genético de ambas en un par de vasos. Según la Fiscalía, esto demostraba que ellas estuvieron allí y también que los 4 acusados estuvieron presentes cuando se cometieron los asesinatos. También se presentaron como evidencia los registros de las cámaras de seguridad que mostraron que Angie y su madre llegaron a la vivienda de Catherine y que esa fue la última vez que se les vio con vida.
Durante una audiencia efectuada el 25 de octubre de 2023, Luis Caseros dio su testimonio a través de una videoconferencia. En su declaración, el hombre relató los eventos del domingo 5 de septiembre de 2021 y apuntó directamente a su hija mayor, Katherine, y a sus cómplices, pidiéndole al juez que hiciera justicia por su esposa e hija. En noviembre de 2023, el juicio entró en pausa por las vacaciones de los tribunales y se reanudó en enero de 2024. Según la hipótesis de la Fiscalía, los 4 implicados planificaron y ejecutaron el crimen contra Angie Caseros y Blanca Ramírez, quienes fueron atraídas a la casa de Katherine bajo engaño. El informe forense habría revelado que Blanca fue ultimada cerca de las 11:30 de la mañana del mismo día de su desaparición, en el interior de la vivienda de Katherine. Después de ser atacada fatalmente con un cincho de plástico, los acusados dejaron su cuerpo en el baño, mientras que Angie fue retenida contra su voluntad. Se comprobó que mientras estuvo cautiva, cerca del cuerpo de su madre, la adolescente solo comió una papilla. 3 días después, el 7 de septiembre de 2021, le quitaron la vida asfixiándola con un cincho de plástico. Luego, los acusados envolvieron su cuerpo y el de Blanca con unas mantas que posteriormente se comprobó eran las frazadas de uno de los hijos de Katherine. Esa misma noche, los imputados sacaron los cuerpos de las víctimas y los trasladaron en la camioneta azul que usaba Blanca cuando llegó a la casa de su hijastra con Angie, y los dejaron abandonados en la cuneta donde fueron localizados horas más tarde. El vehículo en cuestión nunca fue recuperado, pero se supo, a través de los registros telefónicos, que una de las procesadas intentó venderlo, por lo que a su acusación se le sumó el delito de robo. Durante la siguiente audiencia, realizada el 15 de marzo, el Ministerio Público solicitó una pena de 60 años de prisión para los 4 acusados, cuyos abogados cuestionaron los señalamientos de la Fiscalía, ya que consideran que no existían pruebas contundentes y directas que involucraran a sus defendidos con los hechos. Con base en este argumento, las 3 mujeres solicitaron que se analizara la investigación del Ministerio Público y se resolviera su situación legal, mientras que Eddie se abstuvo de dar cualquier declaración. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el tribunal se retiró a deliberar y tras una pausa regresaría esa tarde para la lectura del veredicto. Finalmente, después de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, declaró a los acusados culpables de asesinato. El tribunal enfatizó que los asesinatos de Angie Caseros y Blanca Ramírez fueron perpetrados de forma premeditada y con extrema violencia y crueldad, por lo que les dictó a los acusados penas que oscilaban entre los 35 y los 76 años de prisión. En el caso de Katherine Caseros, considerada la autora intelectual de los crímenes, fue sentenciada a 70 años de prisión, 35 por cada una de sus víctimas. Se determinó que el doble asesinato estuvo motivado por un problema familiar relacionado con el desalojo de la casa y una posible disputa por herencia. La misma condena le fue impuesta a María Fernanda Salguero Caballeros, mientras que Ligia Imelda Ríos Aguilar fue condenada a 76 años de prisión, ya que a los 70 años por los homicidios se le sumaron otros 6 por el robo del vehículo. Por su parte, Eddie Miss Ordóñez recibió una sentencia de 35 años de cárcel por el asesinato de Angie, aunque durante la audiencia lucieron despreocupados y parecía que lo que se estaba discutiendo en el tribunal no les afectaba. Tras la lectura de la sentencia, Katherine estalló en llanto y tuvo que ser consolada por su abogada. Luego del veredicto, se programó una audiencia de reparación digna para el miércoles 20 de marzo de 2024. Aunque al momento de la investigación para este video no se encontraron registros de lo que se decidió en esa sesión, una televisora local señaló que a los condenados se les ordenó pagar a las familias de las víctimas el equivalente a $23,000 por los daños ocasionados. Pese a que con las severas sentencias impuestas se hizo justicia por el asesinato de Angie Nicole Caseros Ramírez, de 17 años, y su madre, Blanca Lesbia Ramírez Chacón, de 52, se espera que las condenas queden firmes después de que se resuelvan las apelaciones presentadas por los abogados de los 4 implicados. Durante la investigación, no se encontraron registros sobre el nacimiento del tercer hijo de Katherine, quien, como ya mencionamos, estaba embarazada al momento de los crímenes en septiembre de 2021. Tampoco ha trascendido información sobre el destino tanto de ese bebé como de sus 2 hermanos, lo que le agrega una capa adicional de drama
al trágico caso que destruyó a una familia entera. De igual modo, se desconoce si, más allá de la terrible y dolorosa pérdida de su esposa y su hija menor a manos de su hija mayor, hubo alguna sanción contra Luis por las denuncias sobre violencia intrafamiliar. La historia de Angie y Blanca es un reflejo de que los peores enemigos pueden estar incluso entre las personas más cercanas a nosotros y de que tarde o temprano los secretos familiares salen a la luz. Además, queda como un triste recordatorio de que muchas veces la codicia desmedida, los celos y la envidia pesan mucho más que la propia sangre. Ahora que conoces la historia del caso que conmocionó a Guatemala, ¿qué piensas? ¿Fue una tragedia que pudo evitarse? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.